Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a tomar la palabra ahí en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, del verso 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. Me permito tomar estos versículos para la gloria y honra de nuestro gran Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Dice aquí, en esta versión: seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Dice esta versión: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificación, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Bien, estamos tratando el tema creciendo en el conocimiento. Y aquí, en este tema, creciendo en el conocimiento, llegamos a un punto en donde el apóstol, hablándole a los hermanos expatriados, exiliados, hebreos, allá en el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de los Hebreos, ahí llegamos a un punto donde el apóstol dice que uno de los rudimentos son los bautismos. Y aquí habla en plural. Y los bautismos que se refiere el apóstol en esta epístola es, como ya lo vimos, y ahí es donde hicimos un paréntesis, hicimos unos puntos suspensivos para explicar acerca de las lenguas que tanto problema o dificultad ha causado en muchos grupos religiosos, los cuales están prácticamente salidos del contexto bíblico. Y llegamos a uno de esos bautismos, y es lo que dice la preposición de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 acerca del bautismo, que es primera preposición original del griego: bautismo por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y del Espíritu. Esas son preposiciones, usted lo puede mencionar como usted quiera, y eso indica que el cristiano es bautizado por, con
de o en el Espíritu Santo. Y aquí el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es donde están enredados la gran mayoría de los grupos pentecostales, sea la iglesia trinitaria pentecostés o la iglesia de la unicidad, que dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y ya vimos por la palabra en los segmentos pasados que nada tiene que ver un hablar con un sumergir. Ya lo mostramos analógicamente. Sumergir y hablar es diferente. Entonces, es totalmente antibíblico decir que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y ahí es donde viene la pregunta a formular. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién lo dio? ¿Quién bautizó a la iglesia con el Espíritu Santo? Y viene la otra pregunta. ¿El bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que hablar lenguas? La respuesta es no. Y viene la pregunta siguiente. ¿Qué es hablar lenguas? ¿Es bautismo o es un don? Y la respuesta es un don, no es bautismo. Amén. Por lo tanto, son herejes. Y los herejes no heredarán el reino de los cielos los que digan que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas, porque hay una confusión. Están mezclando bautismo con don o dones. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, 1 Corintios 12, 13 dice la palabra: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, siervos, libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ya sabemos que el hablar lengua es un don y el bautismo es sumergir. Y aquí es donde damos continuidad, el por qué, la razón del por qué el hablar lenguas, y si todavía ese hablar lenguas se lleva a cabo en la iglesia cristiana. Sabemos que sin transformación, tengamos muy en cuenta esto, sin transformación no hay bautismo. ¿Y cuándo se efectúa la transformación del cristiano? La transformación del cristiano se efectúa cuando hay una verdadera conversión a Cristo. Entonces entramos en el siguiente segmento: el propósito del don de lenguas. ¿Para qué era o para qué se dio el don de lenguas en la iglesia primitiva? Ahí está. Alabado sea el nombre de Cristo. Según el versículo 22 de este capítulo 14 de Primera de Corintios, dice el por qué o cuál era el propósito de este don. Así que las lenguas para señal son dadas, y no a la iglesia. De lo que dice. Y no a los fieles, no a la iglesia, sino a los infieles. Aleluya.
Mas la profecía no es dada a los infieles, a los inconversos, sino a los creyentes, a los fieles, a la iglesia. Explicamos esta parte. Mire lo que dice esta versión. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los cristianos, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía, o sea, la explicación de esta palabra, no pararse una persona y empezar a hablar, el Señor me dijo, y esto eso no es profecía, eso es un engaño satánico y emocional de parte del creyente que se deja usar de las tinieblas. Quiero hablar con claridad para los pentecostales unidos de Colombia e internacional y para la iglesia llamada trinitaria que tienen el mover pentecostal. Gloria al Señor. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los cristianos. Bien, son una señal para los no creyentes, no para los creyentes. Amén. Voy a explicar detenidamente a su debido tiempo. Este fenómeno espectacular del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se puede dar hoy día según la elección del soberano Espíritu Santo. Explico. Demos por caso que este don todavía se lleve a cabo. Sí, es factible. Pero por la elección del soberano Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí estamos exponiendo la palabra y entró por decir un gringo. Y mire cómo se puede dar ese don de lenguas en este momento preciso que entró el inglés o el gringo. Aquí se está exponiendo la palabra en nuestro idioma, pero el gringo, el que acabó de entrar, no conoce mi idioma, no lo sabe, no me entiende. Como ese hombre, las almas vienen a Cristo por Dios, esa alma vino a este lugar, Dios la trajo, entonces Dios lo puede hacer según la elección del Espíritu Santo, puede hacer que ese don se lleve a cabo en ese preciso momento, en este momento que está ese gringo aquí. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, no quiere decir de que yo empiece a balbucear o a hablar inglés. No, sino que Dios utiliza mis cuerdas vocales para hablarles a ustedes directamente en su idioma, que es mi idioma, y hablarle a la vez en el idioma inglés a ese gringo. Ese es el don. Amén. Se puede dar. Para eso era ese don. No como lo están empleando hoy día en las congregaciones, que en todo culto hay lenguas, y hay lenguas, y hay lenguas. ¿Qué necesidad hay de hablar en lenguas en un culto donde no hay personas extrañas a nuestro idioma? No hay necesidad. Entonces, voy a hablar con claridad esta parte. Gloria al Señor. Entonces, según la elección del Espíritu Santo, puede suceder ese don en este momento. Amén. Pero al igual, con un mensaje de la palabra de Dios, con lenguaje entendible, Dios puede utilizar a través de ese don al hombre que está exponiendo la palabra con un idioma entendible. Yo les hablo a ustedes en mi idioma, pero al inglés le hablo en su idioma por ese don. Alabado sea el nombre de Cristo. Hechos capítulo 2. Gloria al Señor.
Amén. Gloria al Señor. Versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos. Oigan, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar su propio idioma, su propia lengua. Las lenguas que se hablan en la iglesia debe de ser una lengua entendible. ¿Y por qué oímos hablar guachu, 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 sacalamanga y un sinnúmero de enredos ahí que no se entiende? Ahora, ¿qué necesidad hay de hablarme a mí, una persona que tiene mi mismo idioma, en hablarme en un lenguaje desconocido? ¿Por qué no me habla directamente en el idioma que tenemos los dos? Amén, así es. Entonces dice que esta gente que estaba ahí, esa gran multitud, porque aquí vamos a mirar que habían de diferentes regiones, de otros países, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y cada uno oía a ese hombre que hablaba en lengua, lo oía hablar en su propio idioma, no un lenguaje que no se entendía. Dice que estaban confundidos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos. Mire por qué dice la palabra que en las lenguas era para señalar a los inconversos. Cuando sucedió ese momento tan tremendo, todo el mundo quedó a la expectativa, atónitos, aterrados, maravillados. Dice la palabra que se maravillaron de ver esto que estaba sucediendo. Entonces al inconverso le va a llamar la atención: mire, me están hablando en ese me están dando un mensaje de salvación en mi propio idioma, cuando ellos son hebreos, cuando ellos son judíos, tienen otro idioma, pero me están hablando en mi propio idioma. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No había confusión, no había susto, no había espanto, y lo que estaban era atónitos y maravillados de ver lo que estaba sucediendo. Y dice que alabado sea el nombre del Señor. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? No son hebreos, ellos tienen un idioma diferente al nuestro. Entonces, ¿por qué nos están hablando en nuestro idioma? Esto es algo tremendo. Eso era por una señal. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que estaban ahí eran inconversos, y los que estaban hablando en lenguas eran los hebreos convertidos al evangelio. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Si estos son judíos y estos hablan otro idioma, ¿por qué les oímos hablar en nuestro propio idioma en que hemos nacido? Tremendo. Y yo quiero leer también esta versión. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Miren dónde consiste que el don de lengua se utilizaba, o lo utilizó Dios para señal, no para que la iglesia empezara y formara un circo en la iglesia y cada culto hable en lenguas y hable en lenguas. No, el Señor no es un Dios de despilfarro. Y entonces aquí empieza 1 Corintios 14, 1 al 5, empieza primero diciéndole: vea, a ustedes se les han subido de tal manera en los dones, porque la iglesia de Corintio era donde estaban manifestándose todos los dones, era donde la iglesia, hermano, tenía todos los dones en operación, pero era la iglesia más mundana, más carnal, más corrompida, y la que no tenía amor para con el pueblo. Entonces esos dones se les había subido a la cabeza. Entonces, donde dice el apóstol Pablo, empieza diciendo: seguid el amor. Primero les dice el amor, porque lo más importante antes de tener un ministerio, antes de tener dones, antes de tener ciertas capacidades dadas por el Espíritu Santo, lo esencial es el amor. Si no hay amor, hermano, nada hay.
no se puede hacer nada. Por eso viene ya luego la introducción más adelante, cuando el apóstol Pablo le dice ahí mismo a la iglesia de Corintios, que más adelante lo vamos a ver, le dice: las mujeres callen en la congregación. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las más dadas a hablar lenguas y eran las que querían llevar la delantera en los dones y no se sometían a los esposos, eran insujetas, eran hermanos iracundos, eran soberbias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el apóstol les da la reprimenda: seguid el amor. Y después de que ya hayan aprendido a amar, ahí sí, denle el sitio, el valor que le corresponde a cada don. Pero ellos habían desechado el amor, no amaban a los unos a los otros. Sigamos. Entonces, ese don de lenguas se hablaba en un lenguaje que cada uno entendía, porque de lo contrario quedaba el evangelio y la iglesia en ridícula, como lo está haciendo hoy día. Abra la internet y verá los comentarios que hay acerca de los que hablan tantas lenguas y lenguas y lenguas y lenguas, y no se entiende nada. Amén. Gente hoy día que son intelectuales, gente que tienen mucho conocimiento, son los que más están criticando al evangelio por culpa de esas llamadas lenguas. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, había que darse el mensaje de la palabra de Dios en la lengua entendible de cada uno de los que estaban ahí en ese lugar. Si no es así, entonces se habla al aire. Alabado sea el nombre del Señor. Si no se habla en el idioma entendible, entonces está hablando al aire. Aquí hay un hermano, una hermana, y empiezan a hablar, bla, 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 y lenguas, y lenguas, y lenguas. Yo que estoy al lado de ella, no sé qué está diciendo. E inclusive ni la persona que está ahí hablando sabe lo que está hablando. Amén, amén, así es. Porque luego vamos a explicar que dice que no habla a los hombres. ¿Qué quiere decir no habla a los hombres? Sino a Dios. Ya vamos a explicarlo. Entonces, si no se habla con un idioma entendible, se está hablando al aire. Eso es lo que dice el versículo 9 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Mire lo que dice. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, bien entendible, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. ¿Sí se da cuenta? Amén. Por eso usted, por favor, madure. Si de pronto alguien se le acerca a usted y le pone las manos encima y empieza a hablarle un poco de relajo ahí, hermano, lo más prudente es inmediatamente, con paciencia, con amor, aparte esa persona de ahí. No me hable esas mentiras, eso no, yo no lo acepto. Por favor, retírese. Yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Usted, para que hable en mi idioma, tiene que hablarme claramente, como es usted y yo. Usted es latinoamericana, yo soy latinoamericano. Háblenme en mi idioma. Entonces mire lo que dice esta versión. Al nombre de Cristo damos todo honor y toda gloria. Así sucede con ustedes que hablan lenguas, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. No se hizo nada. Es un fraude. Aleluya. Pues todo idioma que hay en el mundo es entendible. Si a mí se me acerca un chino
a hablarme, me tiene que hablar ese chino, ese mandarín, me tiene que hablar en mi idioma. Yo voy a la China. Para yo entenderle a ese chino, tiene que haber un intérprete. Si ese chino no sabe la palabra que yo, o sea, mi idioma, tiene que haber un intérprete, porque ahí vamos a hablar del intérprete. Y en las congregaciones, hermano, no hay intérpretes. Por lo tanto, es un fraude, una mentira, un engaño. Porque el que está hablando lenguas no entiende lo que está diciendo, ni tampoco lo entiende al que se está dirigiendo. Entonces tiene que haber un intérprete para que le interprete lo que está diciendo al que se le está dirigiendo. Y no lo hay. Es un fraude, una mentira, un engaño. Por lo tanto, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque están violentando el sagrado texto de la palabra del Señor. Por lo tanto, se puede decir enfáticamente, están más en el infierno que en el cielo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Entonces, mire lo que dice. Pues todo idioma que hay en el mundo es entendible. Ahí está el versículo 10 de Primera de Corintios. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, tantos idiomas. Aleluya, es que la palabra habla con claridad, hermano. Y nada hay inentendible. Mudo dice esta versión, pero mire lo que dice esto. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Ninguno carece de sentido. Todos tienen sentido, todos tienen significado, todos son entendibles, todos son comprensibles. ¿Es por qué me viene a mí aquí alguien a hablarme en un idioma cuando yo no le entiendo? Quiere decir que está hablando, es un fraude, una mentira, y está hablando al aire. Porque luego dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Extraña, es extraña para él y extraña para el que está escuchando. ¿Por qué dice a sí mismo se edifica? Yo pregunto, ¿por qué dijo el apóstol Pablo a sí mismo se edifica? Es que el apóstol Pablo no está hablando de una edificación, está hablando se está burlando de los corintios. Ustedes aquí lo que están haciendo es un teatro. Entonces Pablo se burló de ellos. Así mismo se edifica. Porque ¿qué va a edificar algo que yo no entiendo? ¿Sí puede edificar? No, no edifica. Algo que yo no entiendo no me edifica. Entonces Pablo estaba utilizando, era una hipérbole. Alabado sea el nombre del Señor. Una exageración. Se los estaba, gozando. Se estaba burlando, los estaba, criticando. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues en el mundo hay muchos idiomas y todos son entendibles. Amén. Si no se habla en un lenguaje entendible, tanto el uno como el otro, el que habla como el que está escuchando, queda groggy, queda en veremos. Amén. Versículo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro. Oiga, hermano, mire qué palabra tan tremenda esta. Versículo 11. El versículo 11 de 1 Corintios 14. Si el que habla en lengua no habla en un idioma entendible, tanto el que habla como el que oye quedan grovios, o sea, en veremos. ¿Qué fue lo que yo dije? Por ejemplo, yo aquí empiezo, hermanas, oiga bien, como le decía en el segmento pasado. Si yo aquí empiezo a predicarles a usted la palabra, por decir, en mandarín, ¿sí? Yo sé el mandarín y empiezo a hablarles en mandarín. ¿En dónde? Ya le explico, amor. Capítulo 14, versículo 11. Ya voy a explicarles. De los censos.
Primera de Corintios. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que les voy a explicar. Mire lo que quiere decir este versículo. Mire, se lo voy a leer. Mas si yo ignorare el valor de la voz, o sea, si yo no entiendo lo que me están diciendo, seré bárbaro. ¿Qué quiere decir la palabra aquí en esta versión antigua? Bárbaro, extranjero. Por ejemplo, mire, hermanas, le explico. Yo aquí empiezo a predicarles esta palabra, esta enseñanza, esto que estoy dándoles ahora aquí, y empiezo a hablarles en mandarín, o sea, en chino. Amén, en chino. ¿Ustedes me van a entender? No. Son bárbaros, o sea, son extranjeros a ese idioma que les estoy hablando. No entienden. Les pierdo yo el tiempo y pierden el tiempo ustedes. Quedan en la misma. Aleluya. Seré bárbaro al que habla. Y el que habla será bárbaro para mí. También queda lo mismo. El que está hablando en ese idioma que no se entiende, ni siquiera él mismo lo entiende, es extranjero él mismo para lo que está hablando. Y el que está escuchando también es extranjero. Mire lo que dice esta versión. Pero si no capto, oiga bien, por eso presten mucha atención. Pero si no capto el sentido de lo que alguien me está diciendo, seré como un extranjero para el que me habla, y el que habla le será para mí también extranjero. O sea, no se entendieron. Entonces, como no se entienden, el uno tiene que coger para un lado y el otro para el otro. Porque ¿cómo vamos a andar juntos si no estamos de acuerdo? Si no nos entendemos. ¿Sí o no? Aquí va un chino. Vamos para el restaurante tal, él me habla en su idioma y yo le hablo en mi idioma. No me entiende, entonces ¿qué quedamos? Una confusión. ¿Sí o no? Así es. Presten atención. Aleluya. Debemos desear todos los dones del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, sí. Pero con el único propósito, para edificación de la iglesia. Y los corintios se habían olvidado de este detalle grandísimo, para edificación de la iglesia. ¿Sabe para qué utilizaban los corintios los dones del Espíritu Santo y por qué Dios le permitió? Y mira hasta dónde llegaron. Los dones del Espíritu Santo la utilizó la iglesia de Corintio para ellos engrandecerse y se creían espirituales. Se creían los mejores. Y mire la gran mayoría de las iglesias, de aquellas personas que hablan tantas lenguas y que profetizan, y verá cómo son de soberbios. Se quieren llevar a los creyentes por delante porque se creen súper espirituales. Amén. Y así eran los corintios. Y los corintios eran tan corrompidos, porque como a ellos se les había subido los dones a la cabeza y miraban a los creyentes que no tenían esos dones, esas capacidades del Espíritu Santo, los miraban con desdén, los miraban por debajo del hombro. Y ellos a la vez se sentían orgullosos de tener ahí un ministro que predicaba la palabra, porque él predicaba la palabra en ese sitio, siendo el hombre que se acostaba con la mujer del papá. Y se sentían orgullosos. Entonces, hermano, por eso dice el apóstol Pablo, seguid el amor. Es el primero, a ver, empeñense en seguir el amor. Eso es lo que dice. Amén. Entonces aquí debemos desear, aquí dice esta versión, ambición en los dones espirituales. Sí, deseémoslos, pero con el propósito de que sea para edificación de la iglesia. Si no es para edificación de la iglesia, a mí ¿qué me sirve, hermano, yo tener esta capacidad de explicar la palabra si no es para edificar la iglesia? ¿De qué me sirve a mí eso? Antes me va a servir, hermano, para encender el fuego del infierno. Porque muchos, hermanos, en aquel día van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, no lo conozco. Entonces, hermanos, si estos dones los deseamos
con el propósito para edificar la iglesia, el Espíritu Santo nos va a honrar. Oiga bien, debemos desear todos los dones del Espíritu Santo, pero con el único propósito que sea para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Y esto no lo hacían los corintios. Dice, ahora vemos por espejo. Perdón. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes. ¿Para qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Procuren ser excelentes. Uy, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser excelente en esos dones del Espíritu Santo. Que cuando llegue el don de sanidad, cuando llegue el don de lengua, cuando llegue el don de aquello, yo sea excelente para poder ministrar a los hermanos, para que ellos se edifiquen. Pero la iglesia no lo utilizaba eso. Porque usted va a mirar a todas las iglesias, hermano, de Asia, todas las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, va a mirar usted la iglesia, hermano, de Colosa, la iglesia de Tesalonicense, la iglesia, hermano, de los Galacia, y usted va a mirar que ninguna de esas iglesias hablaban lengua, ninguno. ¿Por qué? Porque esa iglesia había madurado y sabía para qué eran los dones. En cambio, la iglesia de Corintio creía que era para que ellos se sintieran espirituales y los mejores de la iglesia estaban mal. En ninguna iglesia usted de aquí en las escrituras va a encontrar que hablaban lenguas, ninguna, solamente la de Corintios. Y hoy día en todas las iglesias de mover del Espíritu Santo, siempre en todo culto, culto de oración, culto de enseñanza, culto dominical, ahí está la lengua. ¿Quién dijo eso? Eso es totalmente antibíblico. Y en las demás iglesias de la del tiempo de los apóstoles, en la única que se habló lengua es la iglesia de Corinto. La iglesia más carnal, la iglesia más corrompida, la iglesia más inmunda que pudo existir, la cual el apóstol Pablo le dedicó 3 años y medio a esa iglesia. Y no se arreglaron. Que es lo más tremendo. Entonces miren, el versículo 12 dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de los demás. Amén. No es para sacar pecho. Es que yo soy mejor, soy espiritual. Y se creen espirituales, se creen superhombres, se creen supermujeres, porque tienen estos dones. ¿Cuáles dones? Son los dones del Espíritu Santo. Eso ya son carnalidades. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, las lenguas no debieran ocurrir en la iglesia. Las lenguas no debieran ocurrir en la iglesia, a no ser que haya quien las interprete para que la iglesia reciba edificación. Paró aquí una hermana o un hermano a hablar lengua. Si ella misma no la utiliza el Señor con el don de interpretación para interpretar lo que está diciendo, es totalmente antibíblico, por lo tanto está mal delante de Dios. Pero si esa hermana está hablando, ese hermano está hablando en lenguas, que en este momento aquí vuelvo y hago una redundancia, aquí no se necesita. No se necesita. ¿Por qué no se necesita? Porque yo hablo su mismo idioma. ¿Sí me entiende? No tengo por qué hablar otro idioma cuando usted habla mi propio idioma. Tengo que hablarle directamente en mi idioma. Pero si aquí están gringos, hay ingleses, hay mandarines, o sea, chinos, hay árabes, y yo empiezo aquí a hablar en lenguas para esas personas y no entiendo lo que digo, debe de haber un intérprete. Entonces se tiene que parar. Por ejemplo, la hermana tiene ese don de la interpretación, se para aquí y dice, el hermano está diciéndole, le habla en el idioma al árabe, al mandarín, al gringo. ¿Sí están entendiendo? Amén. Pues bien. Las lenguas no debieran ocurrir en la iglesia, a no ser que haya quien las interprete para que la iglesia reciba edificación. El versículo 5 de 1 Corintios 14. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, empero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare para que la iglesia tome edificación. ¿Sí? Hablo lenguas, pero que haya uno que interprete. Vamos a ver qué dices.
Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Si se habla lengua y no hay la interpretación, no es del Espíritu Santo. Por lo tanto, es atribuirle algo al Espíritu Santo, se constituye ese que está hablando en lenguas, o los que están diciendo eso es el Espíritu Santo, le están atribuyendo algo que no es del Espíritu Santo, por lo tanto eso es blasfemia. Eso es lo que ocurrió en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo echaba fuera demonios por el Espíritu Santo y le atribuían lo del Espíritu Santo a Belcebú, o sea, al príncipe de los demonios. Entonces cuando llega y dice, ay, está hablando la hermana en lenguas, ay, el Espíritu Santo, ¿cómo lo utiliza? Le está atribuyendo algo que es de la carne o de pronto de allá de otro ser, se lo está atribuyendo al Espíritu Santo, ahí se entra en problema con Dios. ¿Estamos entendiendo? Y para que acabemos de reforzar esto, el versículo 26 de este mismo capítulo refuerza eso, mire. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación de la iglesia. O sea, si se están utilizando los dones del Espíritu Santo, debe de ser para la edificación de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 26. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Cada vez que se insta, oiga bien esto, ahí está ese grupo donde nosotros pertenecíamos, donde yo pertenecía. Para yo poder salir a la obra, ser pastor, yo tengo que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y mire lo que le decía a uno. A mí el presidente me lo dijo en persona. Esto. Cada vez que se insta a la iglesia a hablar lenguas, está fuera de contexto bíblico. Hermano, usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo, que hable lengua. La evidencia es hablar lenguas. Búsquelo. Eso es antibíblico. Porque eso tiene que ver con otro idioma. El hablar lenguas tiene que ver con otro idioma. Alguien que no está siguiendo a Dios en su propio idioma, tampoco va a seguirlo en otro idioma. Por ejemplo, si yo le hablo a un gringo en el idioma de él y no se convierte a Cristo, ¿creen ustedes que yo voy a hacer que se convierta hablándole en otro idioma que él no entienda? No. Mucho menos. ¿Cómo se va a convertir a Cristo si no se convierten hablándoles con claridad, entendible, con un idioma entendible? ¿Cómo se van a convertir a Cristo en un idioma que no conocían? Por eso, hermano, el día de Pentecostés, que es irrepetible, eso no se puede repetir, lo cual están haciendo en la iglesia, que se repite. Estamos en el día de Pentecostés, hoy es el día de Pentecostés, y tenemos cánticos, hermano, lo cual yo he hecho correctivos con Marjorie. Este idioma, este canto, hay que eliminarlo. Entonces, hermanos, en el día de Pentecostés dice que se convirtieron por el idioma que se les habló, con ese don de lengua, se convirtieron el primer día 3,000 personas. Amén. Por eso alguien que no está siguiendo a Dios en su propio idioma, tampoco va a seguirlo en otro idioma. Todos los dones del Espíritu Santo son para el beneficio de los demás. Y no para hacer sentir especial o más espiritual a la persona favorecida con ellos. Gloria al Señor. Amén.
Dios utilizó al hermano tal, a la hermana tal, en el tiempo de la iglesia primitiva con estos dones. Por eso los dones que hay en las escrituras, todos fueron lentamente desapareciendo de la iglesia. Don de sanidad ha desaparecido de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones de sanidad Dios los utilizó por señal a los inconversos. Usted quiere ser sana de parte de Dios, Dios no va a utilizar un don de sanidad, sino que va a hacer una obra sobremaneramente prodigiosa en su vida. Señor, sáname, pero el Señor no tiene que utilizar ese don de sanidad, porque ya eso ya pasó. Si los dones de lenguas, los dones de sanidad y otros dones más que más adelante vamos a mirar con detenimiento, todavía están en evidencia, o sea, son evidentes, el apostolado todavía tendría que seguir. Porque esos dones fueron desapareciendo, al igual que cuando desapareció el último apóstol que fue Juan. Me explico, todos los dones del Espíritu Santo son para el beneficio de los demás y no para hacer sentir especial o más espiritual a la persona favorecida con esos dones. Muchos creen que porque tienen el don determinado del Espíritu Santo son espirituales, y los dones del Espíritu Santo no hacen a nadie espiritual. La iglesia de Corinto los tenía todo y eran carnales, inmorales, inmundos, de tal manera que había en ellos fornicación, y de tal manera que la fornicación era la masturbación. En el propio templo se masturbaban. Ustedes no saben mucho. Más adelante de pronto. Alabado sea el nombre de Cristo. Utilizaban la cornella, hermano, como un deporte. Bien. Y se creían espirituales, porque tenían esos dones. Y resulta que para edificación de la iglesia, nanay. No edificaban la iglesia. Aleluya. Primera de Corintios 14, 2 y 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Oiga bien. Sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué creen ustedes que dice aquí cuando dice el que habla en lenguas no habla a los hombres? Es que es verdad, no habla a los hombres, no habla a las personas. Y dice, sino a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Solo Dios sabe el idioma que está hablando. Solo Dios sabe que está hablando. Y conoce todas las lenguas. Mire lo que dice esta versión. El que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. No habla a las personas, sino a Dios. Bien. Estos dos versículos son pasajes difícilmente de entender y muy confusos al razonamiento humano para muchas personas en el sentido de las lenguas. Es muy dificultoso y confunden a muchas personas en el sentido de las lenguas. Los que fomentan el don de lenguas en las congregaciones a menudo citan estos dos versículos. Es que, calladito hermano, él está en la oración y está hablando a Dios, está hablando en la iglesia, y está hablando a Dios. Y el pastor, hermano, es todo emocionado porque ese hermano está siendo bautizado por el Espíritu Santo, porque la evidencia es hablar lenguas. Ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué error tan tremendo! Los que fomentan el don de lenguas a menudo lo citan respecto al tema del uso privado de las lenguas. Está hablando en privado con Dios. Uy, está hablando en privado. Ay, cada culto se reúne en la oración y pasa 1, 2, 3 horas en oración y hable lenguas. Está hablando con Dios.
Estos promotores no ven que estos dos versículos son críticas al modo de los corintios usar las lenguas y no felicitaciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo los criticó, no los estaba felicitando como pueden hacer los ministros que hoy día están impulsando a la congregación a que hablen lengua, porque es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo para poder salir a la obra, especialmente los pastores. El apóstol Pablo dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Que la razón por la que el que habla en lenguas habla solo a Dios. ¿Por qué dice que habla solo a Dios? La razón es porque nadie más en la congregación sabe lo que esa persona está hablando, a menos que alguien interprete. Versículo 2, es 5. Solo habla Dios. ¿Por qué dice que solo habla Dios? Pues claro, es que está hablando solamente a Dios. No le está hablando a nadie más, porque nadie más le entiende. El único que le entiende sus payasadas, sus barrabasadas, sus mentiras es Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Esa farsa, ese circo que está montando ahí, el único que se lo entiende es Dios. Él sabe si es por el Espíritu Santo, o si es por la carne, o si es por el diablo o los demonios. El único que sabe, habla Dios. El punto fundamental que Pablo señala en el versículo 4, mira el fundamental. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Bien. Es que la única persona a quien se está ministrando es la que está hablando en lenguas. Está hablando en lengua, habla. Entonces ella misma se está ministrando. Ella misma, no Dios. Es ella misma la que se está ministrando. Por su emocionalismo, por su falta de entendimiento escritural, se está edificando ella misma. Ella misma se está ministrando, ella misma. ¿Y de qué sirve que usted mismo se ministre? ¿De qué sirve? De nada. Si a mí no me ministra mi Señor, de nada salgo, de nada me sirve. Entro a la iglesia y conforme entré, salí y aún está peor. A ella misma la que se ministra. Aleluya. Amén. Vuelvo y repito. El punto fundamental que Pablo señala en el versículo 4, alabado sea el nombre Señor, en lengua extraña, es que está hablando esa persona en lengua extraña, lo cual se está ministrando ella misma. Amén. Esto viola. Cuando se habla y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y no le entiende lo que está diciendo él, ni el que está al lado, ni hay un intérprete, está violando. Oiga bien lo que viola. Esto viola el principio de que los dones espirituales son dados para el bien de los demás. No es para yo encerrarme en una pieza y empezar a hablar lenguas y yo mismo ministrarme. Ese don de lenguas era para ministrarle a otros el mensaje de salvación, porque para eso era el don de lenguas, para darle el mensaje de salvación a los demás que no conocían mi idioma, en el idioma de ellos, para edificarlos a ellos. Por lo tanto, violaba ese principio de la palabra de Dios. 1 Corintios 12:7. Miren, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Hay que hablar. Capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho.
ese don de lenguas no es para yo hablar acá, para mí mismo. Y encerrado en un lugar, en la oración, y hable, y hable, y hable lenguas, y hable lenguas. Eso no era para eso. Era para provecho de los demás. Versículo 7 del capítulo 12 de 1 de Corintios. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu, o sea, les dado el don del Espíritu Santo para provecho de los demás. ¿Estamos entendiendo? Bien. Esta actitud de los corintios también pasaba por alto el principio del amor, que no busca lo suyo propio. Capítulo 13, versículo 5. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Los corintios, entre ellos habían contiendas, pleitos, peleas, envidias, rencillas. Muy bien. Pablo no está prohibiendo el que en privado usted ore a su manera. Usted puede orar como usted quiera. Amén. Puede orar como quiera si cree que con eso alaba a Dios. Pues al fin y al cabo, solo usted y Dios son los únicos que están escuchando. Si usted cree que está bien hablar en esas lenguas que usted no conoce a Dios, solamente usted sabe lo que usted está hablando, que es un enredajo que usted no entiende. Y Dios sabe cómo lo está haciendo. Lógicamente, con relación a los dones, si lo que hace, lo hace para usted mismo, el Espíritu Santo no va a honrar esa actitud. Como no honró la actitud de los corintios, porque no la honró. Si el Espíritu Santo ve que no está usando el don que le dio para servir y beneficiar a otros en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo va a dejar de beneficiarlo y bendecirlo con el uso eficaz de esos preciosos y gloriosos dones. Antes, por el contrario, le van a servir para tormento. Ahora viene lo perecedero y lo permanente. Versículo 10 del capítulo 13. Lo que permanece y lo que perece. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado, lo que es imperfecto será quitado. Mire lo que dice esta versión. ¿Quién alabado sea el nombre del Señor? Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Qué cree usted que es lo perfecto y qué es lo imperfecto? En los primeros días de la iglesia, antes que tuviera la revelación completa de Dios, que es este decálogo, antes de que estuviera completo este sagrado libro, en los primeros días de la iglesia, antes que tuviera la revelación completa de Dios, los dones milagrosos, mire por qué se utilizaban los dones milagrosos, porque todavía no había sido conformado este sagrado libro. Habían papiros, habían partituras, partes de las escrituras, revelaciones del apóstol tal, del apóstol tal, del apóstol tal. Por lo tanto, había que reunir, hermano, había que recopilar todo ese conocimiento en reunión, porque segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice
que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, de tal manera que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. Entonces, esos dones milagrosos, sanidades, señales, prodigios, fueron dados al principio porque todavía no había sido recopilado, todavía no había sido completado el sagrado libro. Entonces, repito, en los primeros días de la iglesia, antes que tuviera la revelación completa de Dios, los dones milagrosos, prodigiosos, sanidades y lenguas, o sea, revelaciones y lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, eran necesarios. Ya ahora no hay necesidad. Por ejemplo, yo para consagrarme a Dios, ¿usted cree que yo tengo necesidad de que Dios obre en mí un milagro? Pregunto. Vuelvo y repito, si usted tiene una enfermedad y cree que Dios le sana, Señor, gracias te doy por esta enfermedad. Gracias, Señor, si a ti te place sanarme. Pero no, Señor, con ese don de sanidad, Señor, por favor, levante un hombre, trae un hombre. No, eso ya no. Porque luego lo vamos a mirar bien detallado. Eran necesarios todos esos dones, porque todavía no había sido completado lo perfecto, porque lo perfecto es esto. Esto es lo perfecto. Y lo imperfecto pasó. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si de pronto tienen alguna pregunta para hacer, pueden hacerla. Que no incomoda. Antes sirve para despejar las dudas. O sea, hermano, que si yo creo en Dios y creo que Él puede hacer ese milagro en mí, esa sanidad en mí, eso es lo que yo le estoy entendiendo a usted. No es necesario que yo le diga a usted o a X hermano, venga, ore por mí, porque No. yo tengo esa fe. No, ¿por qué? Porque Santiago, el libro de Santiago dice que el Cristo de ayer es el mismo hoy y siempre. Amén. Ya el Señor no tiene que utilizarme a mí con ese don para yo sanarlo a usted. Usted directamente vaya a Dios Amén. a través de su palabra. Amén. Claro, amén. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces, en los primeros días de la iglesia, antes que tuviera la revelación completa de Dios, los dones milagrosos, prodigiosos, sanidades y lenguas, o sea, revelaciones y lenguas inspiradas por el Espíritu Santo eran necesarias. Amén, eran necesarias. Pero ahora que tenemos el canon completo de la palabra de Dios, ha cesado la necesidad de dones espectaculares. Ha cesado la necesidad de dones espectaculares. Por eso cuando usted llegue allá, que en cada culto, mire hermano, tenga mucho cuidado. Cultos de sanidad. Miércoles, oración de sanidad. Jueves, milagros. Ahí está, hermano. Esa iglesia, hermano, que el Señor, hermano, la va a avergonzar, pero tremendamente, hermano, eso del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Oración fuerte del Espíritu Santo. Eso, hermano, es diabólico. Porque luego vamos a mirar, hicimos una parte en donde estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, que lo tratamos el domingo pasado. Y la promesa del Espíritu Santo, hermano, cuando el Espíritu Santo fue prometido por Cristo, que se cumplió al pie de la letra, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26, hermano, que es donde está plasmada la Trinidad, terriblemente bien plasmada. Para los unitarios, hermanos, que dicen que Trinidad no hay, ahí está el capítulo 14, verso 26 de Juan Evangelio. Hermano, cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es el que hace milagros ahora, si el Espíritu Santo habla de Él ahora, hermano, no es el Espíritu Santo. Porque la labor del Espíritu Santo no es hablar de Él,
ni hacer nada que lo exalte a Él. La labor del Espíritu Santo es exaltar a Cristo en los corazones de los creyentes. Hermano, primera, Juan no tiene 26. Perdón, Bético, y miro a ver, yo miro. Está equivocada, hermana. Sí, pero sí se fue. Evangelio de Juan 14, 26. Gracias, amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amén. Amén. Juan Amén. 14, 26. Amén. Entonces, hermano, ahora que tenemos el canon completo de la palabra de Dios, ha cesado la necesidad de dones espectaculares. Ha cesado. No se ha acabado, porque Dios en su soberanía puede obrar con ese don de sanidad cuando a Él le plazca, porque Él es el soberano, según su elección. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Padre, yo tengo este dolor porque a mí el Señor me ha sanado. Amén, amén. Pero yo no tengo que llegar y acudir a, hermano, ore por mí, que Dios te usa en ese don. Hermano, yo no soy dado a eso. Amén. Que esos dones, que hay culto de oración para sanidad, yo no, hermano. Gloria al Señor. He sido muy quisquilloso en eso. Oro a mi Señor solo. Y por eso ustedes han notado, hermano, que en los cultos yo poco oro por sanidad. Amén, así es. Una preguntita, hermano. Job dice, pues yo entiendo ese versículo donde dice que la enfermedad es del diablo, porque cuando Dios le permitió a Satanás que tocara pues la enfermedad de la sarna a Job, fue porque la sanidad fue el diablo, pero Dios le permitió a Satanás que llevara la enfermedad a sarna a Job. Bueno, lo voy a explicar acerca de Job. Las enfermedades no son del diablo. Las enfermedades son producto del pecado del hombre. Las enfermedades entraron por el pecado en el hombre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace Satanás? Satanás tiene que ir a la presencia de Dios para que Dios le dé permiso y afecte a esa persona con determinadas enfermedades. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por eso el Señor llegó y dijo, vaya, aféctelo con esa enfermedad, pero no le quite la vida. ¿Entiendes? ¿Está claro esa parte? Ya, Las enfermedades no son del diablo. Son producto del pecado. Amén. Amén. Bien. Bien. Pablo emplea la palabra perfecto. ¿Qué quiere en griego? ¿Cuál es la palabra perfecto? Teleios, que quiere decir maduro, completo. Versículo 10 del capítulo 13 de 1 Corintios. Mas cuando venga lo que es perfecto, bien, maduro, completo, proceso de maduración de las escrituras. Mientras estaban manifestándose los dones del Espíritu Santo que había, porque por eso el apóstol Pablo, que es el que más escribió epístolas, el apóstol Pablo no recibió palabra de tercera mano, sino directamente por el Espíritu Santo. Fue revelación directamente de Dios por el Espíritu Santo a Pablo. Entonces, mientras se iba recopilando, madurando, completando el sagrado texto, los milagros, la sanidad de los prodigios y señales se tenía que ir efectuando para respaldar luego ese sagrado texto, alabado sea el nombre del Señor, hasta llegar a completarlo totalmente. Y cuando se completara totalmente, ya cesarían esos dones, alabado sea el nombre del Señor. Maduración, proceso de maduración de las sagradas escrituras. Eso quiere decir, cuando venga lo perfecto. El proceso de maduración de las sagradas escrituras. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Completas, cuando ya la palabra estuviera totalmente madura, completa, procesada en su totalidad. Segunda de Pedro
2:19. Perdón, segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y luego el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Segunda de Corintios, de Timoteo 3:16 y 17. Aquí es donde ya se completó totalmente el sagrado texto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Pedro 1:19, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Amén. Ahí, como ya se completó el canon sagrado, la revelación de Dios, ya cesaron. Cesó la necesidad de estos dones prodigiosos, espectaculares. Amén. Pero que valga la redundancia, no quiere decir con ello de que usted, si ora a Dios por una sanidad, por un milagro, lo puede hacer. Y Dios, si le place en su soberanía, lo hace, si ve necesario. Amén. Bien. Y ya luego, con la ayuda de Dios, entramos lo que es a la última parte de lo que es el bautismo en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu Santo. Amén. Por eso en 1 de Corintios 13, 11 y 12, cuanto más maduros en cuanto al conocimiento y práctica de la palabra tengamos, tanto más cerca de Cristo estaremos. Hay que madurar en el conocimiento de la palabra de Dios y no dejarnos embaucar con enseñanzas humanas, que todo vaya bien explicadito a la luz de la palabra, porque la profecía de revelación para juicio a los que violentan el sagrado texto está vigente hasta que sea levantado el último cristiano que predique la palabra aquí en la tierra. Todo aquel que le quite a esta palabra o le ponga esta palabra, viene juicio para ellos, según Apocalipsis, los últimos versículos de este sagrado libro. Alabado sea el nombre de Cristo. Me permito leerlos. Por eso, hermano, hay que tener cuidado de cómo nos enseñan, qué nos enseña y quién nos enseña. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este sagrado libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este sagrado libro. Amén. Por lo tanto, hermano, todo será explicado a la luz de la palabra, porque el que más está en problema es el que predica, el que enseña la palabra. Vamos a estar en pie, gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria,